Bien, bienvenidos a todos. Gracias a Dios damos porque nos permite reunirnos una vez más para continuar estudiando el libro El estudio de la vida y poder compartir y seguir creciendo en algunos aspectos muy importantes en nuestra vida. Vamos a orar para comenzar en esta hora. Querido Dios, amoroso Padre, gracias te damos por tu misericordia y amor. Gracias damos porque solo por ti vivimos y estamos hasta aquí con las facultades para seguir avanzando, Señor. Gloria a ti, Señor, porque eres la fuente de todas las cosas y sin ti nada podría ser. Acompáñanos, Santo Maestro, Espíritu Santo, para que la información que hoy se comparta pueda ser tenida en cuenta para el crecimiento y sembrada en el corazón con la nueva identidad para una vida eterna, Señor. Que la sabiduría de lo alto sea nuestro mayor anhelo en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Bien, apreciados y apreciadas, bienvenidos. Vamos a dar inicio en esta noche al capítulo 18 que se denomina La ley de la herencia y la herencia del error. Es un capítulo muy interesante. Es una información que nos ayuda a ver las cosas de una manera diferente como nunca antes las habíamos visto y sobre todo a poder reconocer más aún el problema que tenemos y asimismo buscar una solución que está en Dios para todos. Dice así la lectura comentada del libro. Según la ley de la herencia, todos procedemos de un solo hombre. Solo tenemos un padre. Somos descendientes de un solo cuerpo y un solo espíritu. Adán es el hombre del que todos procedemos. Somos la descendencia de su vida, es decir, los individuos de una única vida. Eva fue creada a partir de la vida de Adán, pero no era 100% Adán, sino 100% de Adán. Todos los hombres que siguieron nacieron como herederos de Adán, siendo una multiplicación de su vida. Prueba de ello es que todos funcionamos igual. Tenemos idéntica estructura, idénticas funciones y también las mismas necesidades, que no podrían ser las mismas si no tuviéramos el mismo origen. Pero si somos herederos de Adán, significa que por desgracia también asumimos el error que surgió en su espíritu. La falsa identidad que él asumió en lugar de la correcta se ha transmitido por la ley de la herencia a cada hombre. Todas las personas nacen creyéndose dioses. Todos cogemos la balanza equivocada sin elegirlo. Así que hasta aquí podríamos decir que después del pecado, todos nacemos con el mismo problema de la identidad de la naturaleza caída. Y aquí lo vemos, procedemos de Adán, todas las personas proceden de la misma vida, así que no hay excusa o no hay alternativa mejor. Todas las personas heredan el error en el espíritu. Así que nuestro padre Adán, perdón, Adán tenía en su inconsciente el pensamiento de yo soy Dios, su identidad. Así que Caín y Abel nacieron con su identidad distorsionada. Yo soy Dios y de ahí para abajo todos, porque tanto Adán como Eva cambiaron su identidad de soy una criatura, soy hijo de Dios por yo soy Dios. Recordemos que eso sucede a nivel inconsciente. El resultado de creer que eres Dios es, en primer lugar, una conexión equivocada. No ponemos nuestra confianza en Dios, sino en las personas. La mentira
interior nos hace ser dependientes de la gente, pero si eres Dios, eres independiente. ¿Cuál es la ilusión en la que vive el hombre? Esta es el engaño, esta es la realidad de nosotros, que nos creemos alguien que no somos, que creemos que somos independientes, pero realmente vivimos dependientes de los demás, de sus acciones. Miremos esto. Bueno, algo aquí para corregir en el libro dice el resultado de creer que eres Dios es, en primer lugar, una conexión equivocada. Recordemos que para que haya una conexión equivocada, debe haber primero un cambio de identidad. Así que debió existir primero el autoengaño para que luego exista una conexión equivocada. Desde el momento de su concepción, cuando las mitades celulares y espirituales se unen, atentos a todo esto, el niño está ligado a su madre, tanto física como espiritualmente. El cordón umbilical y la placenta son del bebé, porque necesita conectarse a la madre, no al revés. Esto, pues como no soy médico, no estudio la medicina, pues yo esto lo aprendí hasta hace poco, hasta que conocí acerca de la ley de la vida, porque yo pensaba que la mamá era la que se conectaba al bebé, pero en realidad es el bebé quien se conecta a la mamá. Todos sabemos que físicamente el niño depende al 100% de su madre, y según la ley, la acción de alimentarse corresponde al niño, la madre siendo la fuente para sus necesidades. Pero al igual que en el plano físico, hay un cordón umbilical en el plano espiritual. El niño está conectado a su madre con un cordón umbilical espiritual, porque independiente no puede ser. Entonces, en el ámbito físico, el cordón umbilical es por donde la madre alimenta al niño físicamente, donde se conectan los dos físicamente, pero al nivel espiritual también hay una conexión espiritual. Y es algo como, yo lo ilustro de la forma siguiente, es como un wifi, como unas ondas que no se perciben, pero que están en el espíritu del niño que se conecta con la fuente que es el espíritu de la mamá. Para el niño así ocurre. Y algo interesante para recordar aquí es que nosotros no podemos ser independientes. Somos dependientes. Es un engaño querer ser independientes y por eso hablamos de una ilusión en la anterior diapositiva, porque creemos que somos independientes, pero vivimos pegados de todo menos de la verdadera fuente. Porque nosotros fuimos creados para ser dependientes, no independientes. Por eso nosotros no podemos estar separados de totalmente. De algo debemos estar pegados. Nos pegamos de los seres humanos, nos pegamos de las cosas, nos pegamos de la naturaleza, nos pegamos de los animales, de cualquier cosa, pero independientes no podemos ser porque así no fuimos diseñados ni fuimos creados. Entonces eso es algo para tener en cuenta, que no hay, o sea, la opción no es posible, existe de que seamos independientes. Es solo un pensamiento, es solamente un engaño en nuestra manera de pensar que pensamos que somos independientes, pero que en realidad nunca puede ser. El niño necesita una fuente, pero como hereda el error en el espíritu, está ligado a su madre desde su concepción. Veamos cómo se menciona esto acá. Entonces, tenemos la imagen desde su concepción, aquí está. Veamos físicamente, la mamá se alimenta de la naturaleza, toma de la naturaleza todo lo que necesita para el cuerpo de la mamá.
pero el niño por el cordón umbilical se alimenta del cuerpo de la mamá durante los 9 meses. Así que está esa conexión en la parte física. En la parte espiritual, el espíritu de la mamá, la mente de la mamá, se conecta, o mejor, toma del marido, de la madre, del padre y de todos los que viven en la casa o alrededor o los que se comunican con ella, y entonces, en el engaño, toma de ella, porque ella cree que es independiente, pero jamás podrá ser independiente, por eso depende de los demás, y eso que ella toma de los demás es lo que el niño toma de la mamá. El niño no tiene alternativa porque tiene que ser dependiente y en bien se une los dos elementos para que haya vida, entonces ya comienza a haber esa conexión espiritual. De hecho, no puede haber vida sin espíritu. El espíritu es el que da la vida para que todo comience a formarse o a trabajarse. Es la chispa que inicia el proceso en el vientre de la madre, la formación de la criatura. Continuamos entonces aquí. El niño está ligado al espíritu de la madre por la confianza, o sea, el niño confía plenamente en la mamá desde la inmediata concepción. Y la madre a su vez está ligada para tomar del marido, de la madre, del padre y así sucesivamente. ¿Qué ocurre si se produce un acontecimiento negativo durante el embarazo? El estrés que la madre tiene en su espíritu será tomado por el bebé. Escuchen eso. Según la ley, el niño toma a través del cordón umbilical espiritual información del espíritu de la madre, involuntaria e inconscientemente. O sea, no es que el niño diga, voy a tomar de lo que mi mamá está pensando. No, es algo automático, algo involuntario y es algo inconsciente. Así que el feto, el embrión, el ser que se está formando en el vientre no tiene alternativa a no tomar de la mamá. Siempre tomará de la mamá porque no puede ser independiente. Y entonces escuchen qué pasa al bebé no poder ser independiente. El estrés de la madre no penetra en el espíritu del niño. O sea, no es la mamá la que le mete el estrés en el espíritu del niño. Pero escuchen lo que pasa. Pero como el espíritu es un sistema activo y cerrado, el niño se alimenta de la madre y toma de ella los pensamientos desamorosos. Esto producirá una corriente eléctrica negativa en el cuerpo del niño. El espíritu transmite lo que ha tomado. Esto es muy profundo y abarcante. Y por eso es que aquí podríamos acotar algo, y es que cuando la mamá está muy estresada, el niño no tiene opción de tomar de otra parte, sino que toma de la mamá. Y la corriente eléctrica que le envía el espíritu del niño a su cuerpo, si es mala, pues es allí donde el cuerpo muchas veces no se desarrolla como debe desarrollarse, con su plena armonía. Sigamos entonces avanzando. A los 9 meses, el bebé abandona el vientre materno y se conecta físicamente con la naturaleza para obtener lo que necesita. Y automáticamente, y sin que nadie se lo enseñe, respira y comerá. Ahí está. Cuando el niño nace, lo primero que hace es respirar, porque Dios lo diseñó así y se conecta a la naturaleza. ¿Tiene opción? No. Así Dios lo formó, lo hizo. Así que no tiene opción, simplemente se conecta porque así es su diseño. Pero a nivel espiritual, escuchen esto, es interesante, el vínculo con la madre no se rompe porque él sigue siendo espiritualmente dependiente, automática e inconscientemente. O sea, está conectado en el vientre, pero al nacer también va a seguir conectado. Y escuchen. El cordón umbilical espiritual que un niño tiene con su madre dura para la mayoría de las personas toda la vida.
Por eso encontramos niños de 40, 50, 60 años dependiendo de su mamá. Y no es para mofarnos ni para reírnos, nos pasa a todos. Vivimos conectados a nuestra mamá. Ahora sigamos leyendo para entender un poco. Pero el acto de romper este cordón no puede hacerlo la mamá, la madre, porque no es ella quien se ha vinculado al niño. Solo el niño puede cortarlo, porque se ha vinculado a su madre. Este cordón espiritual es invisible, pero sus efectos pueden verse. Cuando al niño no le va bien, esto demuestra que la madre no piensa bien y tendrá que cambiar su forma de pensar para que el niño también sea feliz. Eso lo vemos cuando el niño se enferma, cuando los niños toman un mal comportamiento. Ah, que mi niño se porta mal en la escuela. Bueno, hay que mirar cómo está la mamá principalmente, porque tal vez la mamá no está tomando de una fuente correcta y la mamá está con pensamientos que no generan muy buena energía al espíritu del niño y el niño lo manifiesta en su cuerpo, en su salud. La primera y mayor necesidad de un niño es que su madre quiera a su padre. Miren esto, o sea, que lo ame con el amor verdadero. Esto no quiere decir que tiene que permanecer al lado del esposo, ¿no? Bueno, ya habrá tiempo para hablar de eso en otra presentación de la relación. Cuando la madre no tiene una buena relación con el padre, el niño lo asumirá y protestará a través de diversos trastornos y problemas de salud para que los padres se lleven bien. O sea, el cuerpo o los comportamientos del niño lo que están clamando a gritos es: ámense, quiéranse, quiero mis fuentes saludables, alegres, felices. El niño quiere sobre todo hacer feliz a su mamá, a la madre. Si su madre es su fuente de amor, siempre querrá que sea feliz, porque nadie quiere ser alimentado por una persona triste o infeliz. Desgraciadamente, este vínculo que el hombre tiene con su madre conlleva en la mayoría de los casos las situaciones más difíciles de la vida. Interesante. No lo hemos visto de esa manera, pero en el engaño, al no recibir de nuestra madre lo que tanto anhelábamos, lo manifestamos en diferentes formas en nuestras vidas. Y eso es algo para analizar y por eso necesitamos seguir aprendiendo. Y escuchen esto, en los primeros 12 años la madre tiene que educar al niño para que deje de depender de ella. Pero para ello la madre debe primero dejar de depender de su marido, de su madre o de su padre. Cada uno a su vez, tanto la madre como el hijo, tendrán que conectarse con la fuente adecuada. Así que hasta aquí la labor de la madre es desconectar a ese niño, ayudarlo a desconectar a ese niño, porque la mamá no lo puede desconectar, es el niño que tiene que desconectarse de la mamá. Así que la mamá tiene que enseñarle cómo, pues desconectándose de los demás. Porque la mamá le puede decir: mijito, desconéctese de mí, pero conéctese a Dios. Pero si la mamá vive triste, llorando, porque el papá no le da el amor que ella necesita, o porque la mamá nunca la quiso, o porque el papá nunca estuvo con ella, la abandonó, pues el niño no se va a conectar con Dios porque lo que está viendo o sintiendo o tomando de la mamá es una conexión a los seres humanos. Entonces no se trata de teoría, se trata de experiencia y práctica. Si los hijos ven a la mamá tranquila, paz, felicidad, amor, aún en medio de las dificultades, pues ellos van a decir: mi mamá tiene una fuente verdadera. Y cuando la mamá les habla de la fuente verdadera, pues ellos van a decir: verdad que sí, sí la hay y la quiero. Ahora esto no es fácil,
Recordemos que una mamá quien lo hizo, supongo que lo hizo muy bien, fue María, la madre de Jesús, quien supongo cada día le enseñaba a Jesús: usted, hijo mío, usted tiene una misión, usted tiene un programa desde el cielo, usted por naturaleza querrá depender de mí, pero no debe ser así, tiene que depender del Padre. Y se lo enseñaba a María todos los días, hasta los 10, 12 años. Pero recordemos que allí en la palabra de Dios dice que a los 12 años Jesús se les perdió. Y María y José se desesperaron. ¿Y qué pasó con el muchacho? ¿Dónde está el niño? ¿En qué nos metimos? ¿Qué nos sucedió? Y cuando llega allí al templo, María le pregunta a Jesús: ¿y qué? ¿Por qué nos hiciste esto? Y Jesús le responde: mujer, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre debo estar? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: pero mamá, ¿no me enseñaste que debo estar en las cosas de mi padre? ¿No me enseñaste a depender de él? ¿Por qué te asombras ahora? Ah, porque el engaño del corazón es tremendo. Y María lo tenía, también batallaba. Y por eso muchas madres hoy quieren enseñar a sus hijos a depender de Dios, pero batallan con su naturaleza pecaminosa. Todos, en cierta manera, necesitamos entenderlo. Y esto dice el espíritu de profecía para complementar lo que estamos leyendo. Dice: la madre debe cultivar un genio alegre, contento y feliz. Todo esfuerzo hecho en este sentido será recompensado con creces en el bienestar físico y en el carácter moral de sus hijos. Miren, noten, bienestar físico, cordón umbilical, físico, y el carácter moral de sus hijos, cordón umbilical espiritual. Un genio alegre fomentará la felicidad de su familia y mejorará en alto grado su propia salud. El más tierno vínculo terrenal es el que une a la madre con su hijo. El niño se impresiona más con la vida y el ejemplo de la madre que con los del padre, porque los une un vínculo más fuerte y más tierno. Las madres tienen una pesada responsabilidad. Si yo pudiera, dice la profeta, si yo pudiera comunicarles la obra que pueden hacer para moldear las mentes de sus hijos, sería feliz. La profeta sabía que las madres son un- una pieza clave en la educación de los hijos, en preparar hijos para el reino de los cielos. Pero en el engaño sabemos esto. Todo niño, nosotros nacimos con la mentira: yo soy Dios. Y cuando yo soy Dios, pues entonces estoy en el centro. Y entonces le reclamo amor a mis hermanos, a mis amigos, le reclamo amor a mi mamá, a mi familia, a mi papá, a los animales le reclamo, porque tienen que vivir para mí. Inclusive le reclamo a Dios, que Dios tiene que servirme. Y por eso lo demostramos en nuestras oraciones. Todo le pedimos a Dios para que nos complazca, pero no le pedimos a Dios que nos ayude a salir de esta mentira para poder complacerlo a Él. Es una lucha tremenda y en eso consiste el verdadero evangelio, en dejar de usar a Dios para nosotros y comenzar a dejarnos usar o cooperar con Dios para su servicio, para su obra. Pero además del vínculo espiritual que tiene con su madre, el niño también se vincula con su padre y después con su abuela y el resto de la familia. Cuando crezca, se vinculará con amigos, vecinos o cualquier otra persona para recibir amor. Es más, incluso exigirá de Dios amor y satisfacción de deseos con fines egoístas. Ahí estamos. Debido a la mentira interior, el niño tiene la exigencia de ser amado. Él no se da cuenta de que está tomando amor, sino que cree que lo está dando para poder recibirlo de vuelta. Eso lo vemos, el niño que le dice a la mamita: mami, te amo mucho,
pero está esperando que la mamita le diga, yo también te amo mucho más. O que le da un abrazo solo con el objetivo de que la mamá lo apapache y le dé ese amor que tanto necesita. Así nacemos, así crecemos. Yo ilustro esto como algo interesante y es como un pulpo. Somos como un pulpo, no con los brazos que tiene el pulpo, sino con decenas de brazos y tal vez cientos de brazos. Vivimos pegándonos de todo, agarrando amor de todas partes, porque es nuestra mayor necesidad. Agarrando amor y nos pegamos de las cosas, nos pegamos de los instrumentos, nos pegamos de los animales, de las personas, etcétera. Somos pulpos fenómenos, que tenemos múltiples brazos buscando amor de cualquier lugar y de cualquier forma. Y por eso vivimos infelices porque nos hacemos dependientes de todo lo terrenal y no podemos. Por eso el Señor Jesús dijo allí a través del apóstol Juan en una de sus cartas donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. O sea, no dependan del mundo ni de las cosas que hay allí. O sea, sepárense. Y obvio, esto necesitamos irlo aprendiendo porque al fin del tiempo no podemos estar pegados de nada. O estamos unidos a Dios o pegados del mundo. Pero nadie puede servir a dos señores. Y sabemos que los que recuperan la verdadera identidad como hijos de Dios se unirán al cielo, a Dios, y se despegarán por la obra del Espíritu Santo y la cooperación de cada uno de nosotros de todo cuanto nos haya unido a esta tierra. Seres queridos, propiedades, animales, todos tendremos que desligarnos de esa dependencia malsana y diabólica que nos ha consumido hasta ahora y unirnos a la dependencia divina, la verdadera. ¿Qué tan racional es esperar que otra persona coma por ti? Lo mismo ocurre espiritualmente. ¿Por qué esperamos que los demás nos amen y creemos que es la única manera de ser felices? Pero es un engaño. No se puede. Nadie puede beber agua por mí. Si yo la necesito, tengo que beberla yo. Si yo tengo hambre, tengo que comer yo. Así que si yo necesito amor, tengo que tomarlo de la fuente. No esperar que otros me den amor que no tienen. Un amor que es un egoísmo disfrazado como un camaleón, buscando algo para ellos. Pero sin embargo, así vivimos, mendigándole amor a quien no lo tiene y esperando de alguien que no puede darnos, y así nos amargamos toda la existencia. Pero así nacemos, ese es nuestro engaño. Desde el momento de su nacimiento, el hombre tiene exigencias. En primer lugar, de sus padres y después de todos los seres humanos, quizá incluso de los animales domésticos. Metafóricamente hablando, el niño que luego se convierte en adulto se sienta en el trono y espera el servicio de sus subordinados. Queremos que los vecinos nos respeten, que no se metan con nosotros. Queremos que nuestros familiares no nos hagan ningún comentario negativo. Queremos que nuestra pareja solo haga lo que es necesario para hacernos feliz. Queremos que las mascotas no vayan a hacer picardías o pilatunas porque nos podemos sacar de nuestro entorno y así. No toleramos los enemigos porque queremos que todos nos rindan adoración de cierta manera. A veces utilizamos la indiferencia para lograr que los demás hagan lo que yo quiero. Y eso tampoco es correcto. Eso viene del engaño. Hay en el hombre una disposición a estimarse más que a su hermano, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto, y con frecuencia esto produce malas sospechas y amargura de espíritu. Ahí está, nuestra naturaleza egoísta nos lleva siempre a algo peor.
no algo mejor. Siempre el egoísmo nos encontrará haciendo cosas peores y sufriendo más. La autora cuenta su experiencia y la vamos a leer. Dice, cuando era niña, me enfrentaba a muchos miedos, ansiedades, pero también a enfermedades físicas como la amigdalitis, que duraba mucho tiempo y era muy dolorosa. ¿Cuál era el problema? Estaba tomando el estrés que tenía mi madre, porque en su relación con mi padre estaba esperando amor. Así a menudo había tensión entre ellos, y yo la asumía, manifestándome en diversas afecciones. Mi espíritu, alimentado de mi madre, producía una corriente eléctrica que no era adecuada para mi cuerpo, por lo que a menudo estaba enferma. Al crecer un poco más, cuando estallaba una discusión entre mi madre y mi padre, me veía como la víctima y sufría mucho. Mi espíritu era sombrío y lloraba a menudo. Pensaba que los padres querían mantener su justicia a toda costa y me victimizaba solo para detener esa tensión constante. ¿Por qué quería intervenir en la relación de mi madre y mi padre? Porque me alimentaba de la felicidad de mi madre. Y la felicidad de mi madre dependía de las acciones de mi padre. Por lo tanto, en mi mente los hacía responsables de mi infelicidad y les exigía que al menos fueran amables conmigo. Una exigencia injusta, por supuesto. Pero todo el problema se reducía a una cosa, y es que yo veía sus tensiones como algo que me implicaba a mí. Es decir, en pocas palabras, pensaba que se trataba de mí. Son mis padres los que no se llevan bien, soy yo el que sufre por ellos, etcétera. En su plan, no me tenían en su punto de mira, sino que esperaban amor el uno del otro y estaban en el círculo vicioso en el que se encuentra todo marido y mujer que sigue el error del espíritu. ¿Cuál? Esperando amor el uno del otro. La dependencia de los padres, especialmente de mi madre, siempre trae problemas en la vida. No porque mi madre tenga un problema, sino porque espero algo imposible de ella. Es decir, la hago responsable de satisfacer mis necesidades espirituales. Ahí está. En la, es la historia de la autora, quien reconoce que al conectarse y esperar de su mamá, terminaba enferma. Es así como lo dice y lo respalda el espíritu de profecía. Y vamos a ver ahora el respaldo, el sustento. Génesis 5:3 dice, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Este texto es para reforzar de que todos provenimos de un solo hombre, ¿no? De Adán. Y tenemos otro, 1 Corintios, dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Y escuchen, esto es importante según 1 Corintios 15. Los que son terrenales son como el hombre terrenal. Ahí está. Y los que son celestiales son como el hombre celestial. Esto también es muy importante. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Así que nacemos con la misma estructura, las mismas necesidades, las mismas funciones con que Adán fue creado. Ahora veamos esto. Sí, esto es para hablar la conexión de la mamá a hijo, la ley de la herencia. Si antes del nacimiento de su hijo, la madre procura complacerse a sí misma, o sea, si es egoísta,
impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejan en el temperamento del niño. Está hablando del carácter y el carácter no está en un brazo, no está en el hígado, no está en el cerebro, sino que está en el espíritu. Así que dice, estos rasgos de carácter se reflejan en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Ahí están, para las que están esperando bebé o los que tienen hijos pequeños o los que piensan tener hijos, miren la gran responsabilidad que se debe tener al planificar un hijo. Toda mujer a punto de ser madre, cualquiera que sea su ambiente, debe fomentar constantemente una disposición feliz, alegre y contenta, sabiendo que por todos los esfuerzos que haga en tal sentido se verá resarcida 10 veces en la naturaleza física y moral de su hijo. Ahí está, cuerpo y espíritu. Ni es esto todo. Ella puede acostumbrarse por hábitos a pensar animosamente y así alentar una condición mental feliz como alegre reflejo de su propio espíritu de dicha sobre su familia y sobre aquellos con quienes trate. Hermoso texto, hogar cristiano, ahí está. Así que eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que nos refuerza que hay una conexión, que hay una herencia que se transmite no solo en el cuerpo, sino que se transmite a nivel espiritual, del espíritu de la mamá al espíritu del niño. Así que hemos terminado la lectura del capítulo 18, así que es el momento si hay alguna observación, algún aporte o alguna pregunta. Es momento de hacerlo. Nancy, adelante. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. No, yo quería preguntar aquí donde dice el capítulo 18 experiencia, que dice que la hermana Elena es la que menciona y cuenta esta experiencia. ¿Dónde tenemos ese texto para confirmar? Porque pues nos van a decir, bueno, ¿y de dónde sacó usted esa experiencia de la hermana? Y en el libro no hay texto, No, ni libro. la experiencia no es de Elena, la experiencia es de la autora del libro, de Jessica Liga. Ah, ya, 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 ya. Ah, bueno, pastor, eso es lo que quería saber. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. ¿Alguien más? Sí, pastor, yo quería preguntar, en el caso de mi caso personal, pues yo tengo es una hija adoptada, Sí, entonces ya ella es una mujer hecha y derecha, pero ¿qué sucede con esos hijos que, que no recibieron el amor de su verdadera madre en el sentido pues de que nacieron como en forma prácticamente rechazados por la madre? sí. Eh, ¿Qué condición pueden tener o cómo se les puede ayudar? Para ella actualmente nada puede comentar de eso. Eso fue para ella como haber cerrado un capítulo de su vida, pero yo he pensado que indirectamente puede sentirse afectada, ¿no? Digo yo, no sé, Sí, no lo demuestra, pero, pero sí, claro, obviamente ella ha visto el ejemplo mío de que yo cada minuto la llevo a que dependa del Señor, que dependa del Señor. Y amén. lo ha hecho, pero en el fondo de mi corazón siento como una incógnita de cómo se sentirá ella de no haber tenido pues Indudablemente, ese, hermanita ajá, Elsa, es que sí, en el engaño del corazón, ella tuvo que interpretar eso como una pérdida, como una falta, una necesidad insatisfecha. Ella puede decir conscientemente que no la afectó, que es un capítulo cerrado, pero allá están
en el inconsciente algunas secuelas, obviamente, que a veces ignoramos. Lo digo porque he pasado por experiencias que uno cree que archivó situaciones, que archivó abandonos, abusos, pero eso quedó allí, en el inconsciente. Mm, Y mm, entonces, aunque nosotros mm, lo, lo archivamos conscientemente, el Señor a veces nos permite que salgan a la luz esas cosas para que nosotros se las llevemos a la cruz y le pidamos ayuda para sobrellevarlas, para poder reponernos a eso y obviamente necesitamos un cambio de identidad, una nueva vida, porque el engaño es terrible. O sea, la intención, escúchenme bien esto, la intención a victimizarnos es algo muy natural de nosotros para justificar nuestra condición o para culpar a alguien. Mejor dicho, el egoísmo, el yo es muy astuto. Pero claro que sí, por la gracia de Dios y lo que usted hace de llevarlo a la fuente, por la gracia de Dios seremos sanos en el momento que nos dispongamos y en el que el Señor quiera. Glorinet, Gracias, pastor, gracias. adelante Glorinet. Eh, bien, entonces Hola, vamos. ¿se oye? Sí, ya. Sí, disculpe, que es que tenía el micrófono apagado. Ujú, Mi pregunta quizás raya en lo teológico, pero hablando de este asunto de lo que heredamos de nuestros padres, especialmente la conexión con la madre, pues tengo la inquietud, ¿cómo le explicamos a cualquier persona que lo cuestione o lo necesite entender? ¿Cómo puedo explicar la diferencia entre esta realidad que la Biblia nos enseña y lo que estamos entendiendo y aprendiendo de lo que sería la doctrina del pecado original católica? Porque es que cuando he compartido el asunto del engaño con el que nacemos y todo eso, pues he tenido reacciones un poco como chocantes y la persona bien preocupada de que, ay, ¿cómo va a ser eso? Esa es la doctrina del pecado original, nosotros no creemos en eso. ujú. Entonces, ¿cómo yo le puedo explicar esto que enseña la Biblia y que no es lo mismo que el pecado original? O yo misma tener eso claro para poder explicarlo bien. Es una buena pregunta, Glorinet, pero no la vamos a responder hoy porque en el siguiente capítulo vamos a profundizar un poco más y tendremos más herramientas para entender, para entender y para poder enseñar, compartir. Así que Ok. gracias. ¿Y Y eso será mañana, cuándo? señora, Sí, que ¿cuándo es la próxima? mañana, si Dios lo permite, mañana. Ay, ok, muy bien, gracias entonces. Bien. Nancy, ¿tiene la mano arriba nuevamente o es la anterior? sí, sí, pastor. Es que yo Ujú, aquí escuchando, pues, recordando lo que estudiamos, que yo, pues, en el embarazo de mi hija, la del medio, sí. nunca me conecté con ella porque yo tenía, pues, una relación de un esposo muy tomatrago, terrible, y pues, yo quedé en embarazo muy ligero después de la segunda, y eso, yo jamás me conecté con mi hija en el vientre. Ella y yo nunca nos conectamos. Yo Sí. siempre la rechacé. O sea, no hice nada por perder el embarazo, lo acepté, pero a la vez lo rechacé interiormente. Nunca me conecté con ella. Y pues la vida que yo llevaba era pues terrible, imagínese. Y Sí. ahora esta criatura a mí no me ha, no, o sea, esta niña tiene un novio igualito al papá, no lo suelta, lleva 15 años aferrada a él. Dice que nadie la ama como él, que, o sea, ese hombre ha hecho con ella lo que quiere. Ya llevan 15 años en esa lucha, está nuevamente separada de él y ella no ve vida ni sentido si no es con él. Y ese hombre es igualito de tomatrago y malvivido como fue el papá.
Y en la relación de ella yo es terrible, o sea, nosotros no nos entendemos para nada. Ella a mí me ve como una enemiga todo el tiempo. Entonces, esto ¿cómo puedo, o sea, yo lo que hago es también llevarla a la fuente, Sí. porque esa fuente es la que me tiene a mí aún aquí respirando con vida y saliendo adelante. Si no fuera porque voy a la fuente que me Ahora, sostiene todos los días, yo ya no existiría. Y yo la guío a la fuente. Bueno, usted en se fin, habla con solo le quería ella. comentar por encimita estas cosas. Usted se habla con ella. Sí, señor. Bien. Recordemos que ella es la única que puede desconectarse de usted y usted Mm, desconectarse de ella. Eh, Usted dice que no hubo conexión. Sí hubo conexión. La conexión no es, digamos, la, palabras. no es voluntaria. La conexión es involuntaria. Ya lo vimos. Es automática. Así Ya. que todo eso que usted vivió, inconsciente, consciente, todo eso lo tomó ella desde el vientre. Ahora usted no es culpable por eso, ni ella tampoco. Ahora tienen el problema actual que es por el comportamiento de ella y por el comportamiento suyo, que se dan cuenta que no hay una conexión, digámoslo así, asertiva o buena. Pues obviamente están conectadas la una con la otra. Y usted dice, ¿cómo la ayudo? Pues sí, usted la puede guiar a la fuente, pero recordemos que mientras leíamos el libro comentábamos que usted puede decir que la guía a la fuente, pero si ella no ve que usted es feliz con la fuente, pues ella tampoco va a querer esa fuente. Sí, sí, Usted ¿no? tiene que demostrar que su fuente la hace feliz, que su fuente le da paz, que su fuente no la inoportuna, que su fuente no le permite que algo ajeno la desestabilice, sino que es feliz, contenta, amorosa, todo en su fuente. Ya. Entonces, más que la teoría, lo que ella va a ver es la experiencia de ver a una mamá que ahora está haciendo lo que ella siempre anheló tener como mamá. Ah, Y no se sí. necesita tanta teoría ni tanta predicación, se necesita que esa hija pueda ver a una mamá feliz, tranquila, satisfecha y amorosa. Ya. No con sermones, sino con un testimonio de vida. Muchas gracias, pastor. Que Dios le Gracias, bendiga. Nancy. Entonces, vamos siguiendo el orden, vamos al teléfono Honor, que no puede levantar la mano, pero que quería participar, así que puede abrir el micrófono. Al que tiene un teléfono marca Honor. Buenas noches, Buenas noches, ya. pastor. En un proceso ya de que una persona está pues manejando algunos temas con su sistema nervioso, pues yo hablé con usted esta mañana, Margarita Buitrago, a decir. Ujú. Eh, bueno, es un proceso en el cual la persona pues ya está con algunos temas. En este momento está recibiendo el apoyo de sus padres, pero, pero sus padres aún tienen algunos conflictos que no han aprendido a manejar. ¿Sí? Sí, Digamos que la idea es mantenerse un poco, pues, a- a- alejada de esos temas porque, pues, su sistema nervioso ya no da para más, ¿sí? Pero a la vez sí, necesita el apoyo. A la vez los ama a cada uno, pero hay que la relación entre ellos siempre ha sido compleja. ya, pues ahí, En ese proceso, ya que esta persona está buscando pues su comunión con Dios, su sanación, ¿qué se le podría recomendar? bien, gracias.
Pues si lo está buscando, que continúe buscando la fuente. Eh, pues en este caso, si ella está buscando la fuente, es la única que puede ayudar a los padres a que se encuentren con la fuente. Así que va por buen camino. De todas maneras, si necesita, la fuente le va a decir qué hacer, si alejarse o mantenerse cerca. Porque a veces nosotros creemos que lo mejor es quedarnos o lo mejor es alejarnos, pero ¿qué quiere la fuente para nosotros? O sea, ¿cómo podemos influir en los demás? A veces creemos que para ayudar a los demás tenemos que primero ser sanados, pero a veces para ser sanados tenemos que ayudar a los demás. Entonces, es algo que necesitamos manejarlo bajo la dirección divina y mientras si ya se conoce la fuente, pues ya necesitamos es aprender cómo Dios nos formó, cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestro propósito y asimismo comenzar a trabajar en nosotros para poder ser luz donde vayamos a estar. Bien, Glorinet, una vez más. Sí, estaba pensando a partir de la pregunta que hizo alguien ahorita Ujú, sobre la conexión con su hija y que usted le aconsejó que más que hablarle una teoría, am, como que viva una experiencia, ¿no? Que cuando su hija vea que ella está conectada a la fuente, a partir de ese consejo, sí, entonces me estoy preguntando, ¿podemos asumir con bastante certeza que cuando nuestros hijos, estoy pensando en términos, obviamente como mi hijo, que ya es un adolescente más mayorcito, eh, cuando nuestros hijos, digamos que tenemos una relación bastante llevadera con ellos, todo parece estar bien en cuanto a la relación, sí, pero sí notamos ciertos problemas espirituales en nuestros hijos, sí, como una falta quizás de interés en las cosas espirituales o algún tipo de indiferencia, apatía. Sin embargo, hay buena conducta, hay cooperación, tampoco es que hay rebeldía, nada de eso. Es como una falta de compromiso, digamos, o de interés así, en una relación directa con Dios. Entonces, podemos asumir que el problema se encuentra en cómo yo como madre estoy teniendo mi propia experiencia, que de alguna manera se está reflejando en la experiencia de mi hijo, asumiendo que todavía yo soy y creo por nuestras circunstancias, entiendo que todavía soy la persona que más influencia tiene sobre él y todavía él está muy conectado conmigo. Yo sé que ese cordón umbilical sí. no se ha cortado. Bien, buena pregunta, Glorinet. El asunto es, eh, ¿para qué quiere usted que su hijo sea espiritual o tenga un mejor comportamiento espiritual? ¿Para usted o para él? ¿Cómo sabe usted que el comportamiento de él es malo y no es bueno como usted lo percibe? Si usted le da un Mm, buen ejemplo, ujú, como cristiana, como buena mamá, dependiente de la fuente, pues no va a querer obligarlo, porque él ya no es un niño, ya por lo que dice es un joven, y él ya tiene que asumir la relación y la responsabilidad directa con Dios. Así que el ujú, más interesado en que tenga una relación íntima con la fuente es primero Dios, y él debe saber su necesidad. Eh, Debe aprenderlo personalmente ya. Y el Señor tiene que llevarlo a experiencias donde él mismo pueda darse cuenta de que necesita conectarse a la fuente.
Y además, Ujú. si usted lo apoya con el testimonio verdadero, ya queda en manos de Dios. El problema es que usted sufra porque su hijo no es espiritual como usted quiere que sea espiritual. Entonces, en ese caso, usted es esclava de su hijo y a la vez se ha sentado en el trono del juez porque juzga la espiritualidad de su hijo de acuerdo al comportamiento que usted cree que es correcto al ser espiritual. Sí, porque lo estoy viendo como frutos, porque yo no puedo saber lo que hay en su corazón. Por eso, Pero yo sí exactamente. veo los frutos, entonces yo veo un, un laodicense, o sea, muy bien portado, muy cooperador, muy Ujú. activo, participa en la iglesia, todo así, se porta bien, todo bien, pero uno ve como que en sí no. Y Bueno, entonces, obviamente, quizás me estoy engañando, pero yo pienso, de hecho, vi que alguien escribió ahí para que sea salvo y no perezca. Y más o menos algo así fue lo que yo pensé, porque obviamente sí, igual que me debo interesar, pienso yo, en cualquier ser humano que son almas que Dios quiere salvar. así Entonces, es. si veo que su vida, los frutos, o sea, veo evidencias de que no está conectado con Dios, de que no tiene una relación con Dios, pues uno piensa, bueno, y cómo va a ser salvo esta persona? Sea Así mi es. hijo o sea alguien en la calle, o sea, pienso yo que esa es la razón, pero también veo de lo otro que dice, que uno se hace juez y Ujú. pues hay un sufrimiento y todo eso, sí. Sí, sí. Son muchas cosas, pero yo pienso que lo que verdaderamente debe marcar la diferencia es que nuestros hijos puedan ver a Dios en nosotros. Si ellos lo ven, que nosotros vivimos la ley, aunque ellos no lo quieran en el instante, pero va a ser un buen testimonio para que ellos, ya sea más adelante o aun cuando ya nos muramos, ellos puedan decir, recibí un buen ejemplo, mi mamá, mi papá, mi ser querido me mostró la fuente y yo quiero conectarme con esa fuente. Así que no es un trabajo perdido cuando vivimos para la gloria de Dios. Así que los resultados estarán en las manos del Señor y recordemos que el Señor es el más interesado en que nosotros salgamos de esa tibieza en la que nos encontramos. Bien, Ujú. Indira, vamos a terminar con la pregunta de Indira esta noche, así que adelante la participación. Buenas noches. Bueno, yo soy nueva aquí en este grupo, pero estoy aquí conectado y me ha encantado este estudio de este libro, muy, muy interesante. Yo quería decir es que todo lo que vimos hoy es maravilloso, pero desalentador para el que toca, para el que va a reiniciar, porque es que viendo toda la situación, bueno, yo creo que el pastor sabe un poquito de mí, ¿cierto? De lo que hemos Ujú. hablado y entonces ponerse a uno en la balanza y mirar que hay que reiniciarse. Viendo todo esto, y uno tiene que reiniciarse definitivamente, ¿cierto? Ahora bien, lo que decía la hermana anterior, lo del hijo, creo que nosotros debemos, como es así, como solo somos fuente y debemos estar, solo somos Canales. canales, Ujú. canales y bebemos de la fuente, ¿cierto? Entonces, y si bebemos de la fuente correcta, debemos ver como la fuente correcta, ¿cierto? Jesús, ¿cómo nos ve? ¿Cómo Jesús nos ve? ¿Cierto? Jesús nos ve no como somos, sino como llegamos, tal vez como nosotros llegaremos a ser. El Señor no nos ve en ese defecto, ¿cierto? Como nosotros, seres humanos, vemos a nuestros hijos en ese alcance de buscar el camino verdadero. Entonces hay que si bebemos de la fuente, entonces también asimismo somos canales para poder ver cómo Dios ve. Amén. Así es. Y Indira, y algo interesante es que eso que usted menciona lo vamos a ver aquí en los últimos capítulos. Usted llegó a la parte más buena del libro, así que, mejor dicho, no se puede perder en los siguientes capítulos. José, por Amén. favor, es su turno.
José. José tenía la mano levantada, pero Sí, ¿me oye? sí, 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 ya. Buenas noches para todos. Bueno, no soy José, soy Estela, la esposa de José. Bueno, Tengo una pregunta, hermano Wilson. Pensaba en todo lo que se ha hablado y yo siento que las mujeres tenemos unas situaciones que tenemos unos patrones repetitivos, ¿no? O sea, se habla de la influencia de cuando el feto está dentro de su vientre de acuerdo a lo que la madre le da, la criatura nace con ello, ¿no? Yo lo sí, digo, por ejemplo, en la experiencia de nosotros como familia, mi madre fue una mamá muy golpeada, perdón, ¿sí? sí, Y ella también nos golpeaba demasiado a nosotros. En el caso de mi papá, él fue un niño abandonado. Mi papá a estas alturas de la vida tiene 84 años y él dice que él quisiera saber por qué su mamá lo abandonó. Sí, mm, mi papá nunca ha sido un padre afectivo y nosotros, o bueno, mis hermanos, no son nada afectivos con los hijos y los hijos son iguales. sí. Entonces, eso se podría llamar una cadena herencial o y cómo se podría trabajar en esa área, porque pues yo ya he entendido gracias a las terapias de la hermanita Paula que todas nuestras emociones o nuestras situaciones dependen desde nuestro egoísmo, Sí. pero ¿cómo podemos o cómo se puede hacer para trabajar en eso para que, por lo menos yo quisiera que mi papá supiera que, qué fue que pasó con su mamá? Eso quería pues preguntar más que todo si son cadenas herenciales. Gracias. El texto del Espíritu de Profecía era claro con eso, ¿no? O sea, que hay cosas, aquí creo que está en el capítulo 18, venga, se lo leo. Mm, no, no está, es de los que yo puse, así que... Bueno, pero sí, obvio, lo que se transmite, lo que el niño tomó de la mamá, del papá, pues eso es lo que va a reflejar, lo que va a transmitir hasta que tenga uso de razón y Dios lo va a confrontar para, para que el niño o para que el joven o para que el viejo pueda salir de ahí. Porque si esta persona no reconoce que tiene un problema, que tiene un engaño, pues jamás va a poder salir ni va a querer salir de ahí. Entonces va a seguir buscando las excusas necesarias para ser víctima o como tal. En el caso de su papá de 84 años que sigue esperando por qué mi mamá, me gustaría saber por qué mi mamá me abandonó, no me amó, pues en el engaño de su corazón sigue esperando de las personas, de los seres humanos. Y es natural en el engaño que esperemos de los otros. Lo que su papá necesita saber es la verdad y la verdad lo va a hacer libre. ¿Cuál verdad? Que su papá no necesitó de una mamá para nacer y que la necesitaba sería lo ideal hasta los 12 años, pero no fue así. Ahora grande ya no necesita de la mamá, así que no puede estar reclamando la mamá. Él necesita entender que siempre, pues necesitó la mamá para nacer, pero después Dios suplió sus necesidades físicas de alguna forma y las espirituales desea él satisfacerlas, solo que en su engaño él vive esperando de los demás satisfacción en sus necesidades espirituales y jamás lo va a lograr. Entonces, Estelita, a él hay que hablarle con la verdad, porque la verdad es lo único que lo puede liberar. Que la mamá lo abandonó, ¿por qué? Pues porque ella vivía también en su engaño, en su naturaleza mala, y entonces obró así. No es culpable la mamá, no es culpable él tampoco, porque simplemente algo natural en el engaño es que nos aferramos y responsabilizamos a las personas por lo que nos hicieron o por lo que no nos hicieron. Entonces, es salir de un estado de esclavitud a ser libres en el sentido de depender solamente de Dios
en quien nos puede satisfacer todas las necesidades con las cuales hemos sido creados para tener. Y Muchas obviamente, gracias. y obviamente quien es el único que también puede curarnos las heridas y sanar y llevarnos a una vida nueva. Así que muchas gracias por las preguntas, las observaciones y aportes, y vamos a terminar con una oración en este momento. Señor, te damos gracias porque nos has ayudado y nos has acompañado en este aprendizaje para crecer un poquito más. Que nuestro Maestro, el Espíritu Santo, en cooperación con nosotros, pueda seguir estableciendo la verdad donde hasta ahora ha estado el engaño de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor para avanzar cada día más. Gracias, Dios mío, por este momento y que tu poder se glorifique en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias a todos.